Dentro de los contenidos que abarca el capítulo 6, vamos a desarrollar dos teoremas del cálculo diferencial, el teorema de Rolle y el teorema del valor medio de Lagrange. Hay que tener en cuenta en qué consiste un teorema. En el mismo, o sea, en el enunciado, figuran las hipótesis que son los supuestos o condiciones que debe cumplir la función en estudio, y la tesis, que es la conclusión de ese teorema, y qué es lo que uno debe demostrar. La demostración figura a continuación del enunciado. Entonces, siempre en todo enunciado de un teorema van a tener hipótesis y tesis, y luego la demostración del mismo. Vamos a desarrollar en primer lugar el teorema de Rolle y luego el teorema del valor medio. Estos teoremas establecen condiciones suficientes para la existencia de extremos relativos o cambios instantáneos iguales a cambios promedios. Es decir, vamos a ver que si la función cumple ciertas condiciones o supuestos, como dijimos antes, que es la hipótesis, nos va a permitir asegurar la existencia de extremos relativos o cambios instantáneos iguales a cambios promedios, que sería la tesis. Veamos qué nos dice el teorema de Rolle. Dice el enunciado: si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, derivable en el intervalo abierto a b, y si además f de a es igual a f de b, entonces existe al menos un valor c que pertenece al intervalo abierto a b para el cual se cumple que f' de c es igual a 0. Entonces acá tenemos que ver cuáles son las condiciones que debe cumplir una función, o sea, que forman parte de la hipótesis. Que la función en estudio sea continua en el intervalo cerrado a b. Que la misma sea derivable en el intervalo abierto a b. Y que la imagen evaluada, fíjense, en los valores extremos de ese intervalo, sea la misma. Por eso la otra condición, que f de a sea igual a f de b. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces, ¿qué nos dice la tesis? Que va a existir al menos un valor c, puede haber más, que pertenezca al interior de ese intervalo AB, no en los extremos. Ese valor c lo vamos a encontrar en el interior del intervalo, tal que la derivada de la función evaluada en ese valorcito c me dé 0. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Recordemos que en toda la demostración de un teorema siempre hay que usar todas las condiciones que figuran en la hipótesis. Acá la primera condición, que la función sea continua en un intervalo cerrado. Nosotros, ¿qué consecuencias se deriva de ello? Si nosotros recordamos del capítulo 5, vimos que si una función es continua en un intervalo cerrado a b, siempre obtenemos o asegura la existencia de extremos absolutos. ¿Y dónde los alcanza a estos extremos absolutos? Se alcanza el máximo y el mínimo absoluto o en los extremos del intervalo o en los extremos relativos que figuran en la misma función. La segunda condición es que se trate de una función derivable en el intervalo abierto a b. Entonces, ante esa condición, ¿puede suceder que en x igual a c, f' de c no exista? O sea, que la derivada evaluada en c no exista. Fíjense lo siguiente: como se trata de una función derivable en un intervalo abierto, ¿qué asegura? Que para todo valor perteneciente a dicho intervalo, uno va a poder hallar la derivada.
y por lo tanto no van a existir ni puntos cúspides o angulosos en dicho intervalo. Si ustedes recuerdan el tema visto en el capítulo 4 sobre derivabilidad y continuidad en un punto, si la función es derivable, es continua, y el recíproco, o sea, puede que sea una función continua y no derivable, o sea que la derivada no existe. Pero como acá asegura que también la función es derivable, entonces la derivada va a existir, f' evaluada en C, para todo C que pertenezca a ese intervalo abierto AB. Y la última condición dentro de las hipótesis es que f de A sea igual a f de B. ¿Qué nos está diciendo esto? Afirma que las imágenes de los valores extremos del intervalo AB, cerrado, ¿no es cierto?, son iguales. Entonces, ahora que ya analizamos la información que nos brindan estos supuestos, vamos a ver la demostración. Vamos a dividir la demostración en 4 casos. El primero es que tanto el máximo absoluto como el mínimo absoluto se alcanzan en los extremos del intervalo, es decir, en x igual a A y en x igual a B. Si recordamos que la primera condición es que era una función continua en un intervalo cerrado a B, y dijimos que en toda función continua en un cerrado siempre alcanza el máximo y el mínimo absoluto en los extremos del intervalo o en los extremos relativos. Entonces, este primer caso es que ese máximo y mínimo absoluto se alcancen en los extremos del intervalo. También tenemos como hipótesis que f de A es igual a f de B. Entonces, si las imágenes en los valores extremos es la misma y allí dijimos que el máximo y el mínimo absoluto se alcanzan en dichos extremos, entonces tanto el máximo como el mínimo coinciden por ser f de A igual a f de B. Luego, la única función que cumple con estas condiciones es la función constante en todo el intervalo cerrado a B. Y la gráfica es del tipo como se ve acá en la figura. Al tratarse de una función constante, además sabemos que es derivable. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Es 0. Pero no solo para un valor un valor C perteneciente a ese intervalo abierto a B. Acá la derivada, en este caso, la derivada es 0 para cualquier valor que se tome dentro del intervalo AB. Y nosotros, ¿qué queríamos demostrar? Que existía al menos un C en donde la derivada era igual a 0. Dijimos que podía haber más y efectivamente acá la derivada de f' de C es igual a 0 para todo C que pertenece a ese intervalo abierto AB. Vamos a demostrar el segundo caso, que nos dice que la función alcanza el máximo absoluto en un valor x igual a C que es distinto de los extremos del intervalo. Es decir, que f de C va a ser mayor que f de A. Lo va a alcanzar entonces en un máximo relativo. Y el mínimo absoluto lo alcanza en los extremos del intervalo. Entonces, por hipótesis tenemos que f de A es igual a f de B. Con esto garantizamos que f de C también es mayor que f de B, porque a la izquierda de x igual a C la función crece y luego a la derecha tiene que decrecer. ¿Para qué? Para que f de A cumpla con esta hipótesis, que f de A sea igual a f de B. Y como dijimos que el máximo absoluto se encuentra en el interior del intervalo, entonces f de C es un máximo relativo. Y si nosotros recordamos del capítulo 5 la condición necesaria para extremos relativos, decíamos que si la función alcanza un extremo relativo en x igual a x sub 0, entonces la derivada evaluada en ese punto, en ese valor x sub 0 es 0, o la derivada no existe. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué acá aseguramos
que sí existe, porque tenemos también como hipótesis que se trata de una función derivable en el intervalo abierto a b. Y dijimos que si es derivable, se puede calcular la derivada en todos los valores de ese intervalo. Entonces, de las dos condiciones, que f' de c sea 0 o bien que f' de c no exista, esta segunda condición, que f' de c no exista, no va a suceder porque tenemos como hipótesis que la función es derivable en todo el intervalo AB. Entonces, ¿qué condición nos queda? Que f' de c es igual a 0. Si miramos nuevamente el gráfico, tenemos que el intervalo cerrado AB, donde f de A es igual a f de B, y la función crece y luego decrece, y en el punto x igual a c, si trazamos, se ve gráficamente la recta tangente, se trata de una recta horizontal. Entonces, una función constante y su derivada a que es igual a 0. Entonces, la pendiente de toda recta horizontal a que es igual a 0. Es nula. Por eso estamos diciendo que encontramos al menos un C en el abierto AB donde la f' de c es 0. Decir que la pendiente es nula, estamos diciendo que la derivada de la función es 0. Porque, y además la pendiente de la recta tangente es justamente la derivada de la función en el punto. Al ser horizontal, su pendiente es 0. Ahora veamos el siguiente caso, que la función alcanza el mínimo absoluto en un valor x igual a c que es distinto de uno de los extremos del intervalo. Es decir, ahora f de c es menor que f de a. Y entonces lo alcanza en un extremo relativo y el máximo absoluto en los extremos del intervalo. Entonces, como dijimos en el caso anterior, como por hipótesis tenemos que f de a es igual a f de b, ocurre que f de c es menor que f de b. En este caso, la función primero decrece desde a hasta el valor c y luego crece desde c hasta b de manera tal que se cumpla con esta hipótesis de que f de a sea igual a f de b. Tiene que crecer para que la imagen f de b llegue a ser igual que f de a. También dijimos que el mínimo absoluto lo alcanza en el interior del intervalo. Entonces, ¿dónde lo va a alcanzar a este valor f de c? En el mínimo relativo. Y si ahora recordamos de la unidad 5 que la condición necesaria para extremos relativos, que si alcanza un extremo relativo en un valor x igual a x sub 0, entonces es un punto crítico. ¿Y cuando uno estaba en presencia de un punto crítico? Cuando la derivada era igual a 0 o la derivada no existía. ¿Por qué aseguramos que la derivada evaluada en ese valor c es 0 y dejamos la condición de que f' de c no exista? Porque también tenemos como hipótesis que se trata, o sea que la función es derivable en el intervalo abierto a b. Entonces, como dijimos antes, si es derivable, se puede calcular la derivada en todo punto de ese intervalo abierto a b. No va a presentar ni puntos angulosos ni puntos cúspides. De las dos condiciones, la que se cumple entonces es que f' de c es igual a 0 y que es a lo que queríamos llegar. Si miramos de nuevo gráficamente y trazamos la recta tangente a la curva que pase por el punto c, f de c, vemos que esta recta es horizontal. Y sabemos que la pendiente de una recta horizontal, o sea, de una función constante, ¿qué sucede? Es igual a 0. Y como es la recta tangente, la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función en ese valor, evaluada en ese valor c. Luego, la derivada
es 0 o la pendiente es nula. Con esto se cumple la tesis, que era lo que queríamos demostrar, que existe al menos un valor C en el intervalo abierto a B, tal que la derivada evaluada en C es igual a C. Por último, ahora vemos el cuarto caso, que reuniría el segundo y tercer caso. Tanto el máximo absoluto como el mínimo absoluto ocurren en un valor distinto a los extremos del intervalo, o sea, se encuentran en el interior del intervalo abierto a B. Entonces, ¿qué sucede? Habíamos dicho que por ser una función continua alcanza un máximo y un mínimo absoluto y ocurrían en los extremos del intervalo o en el interior. Como el caso que estamos analizando es en el interior del intervalo, se trata entonces f de c de un máximo relativo. Y si es máximo relativo, entonces un punto crítico. Por ser punto crítico, la derivada evaluada en c es 0 o la derivada no existe. ¿Por qué aseguramos que la derivada no va a existir y nos quedamos con el caso que f' de c es igual a 0? Porque al ser la función por hipótesis derivable, se puede calcular la derivada en todo punto. Entonces no ocurre que la derivada no exista. Luego la f' de c es 0. Y como es un máximo relativo, a la izquierda la función de ese valor c es creciente y luego para volver a tomar el valor f de a igual a f de b, o sea llegar al punto f de b, la función decrece. Entonces de esta manera llegamos, en este caso del máximo absoluto, a que f' de c existe un c en donde f' de c es 0. Y hacemos el mismo razonamiento para el mínimo absoluto f de d, que se encuentra en el interior del intervalo, entonces un mínimo relativo. ¿Y ¿qué ocurre? Al ser mínimo relativo, es un punto crítico de primer orden, donde que se cumple que el f' de d es 0 o bien no existe. Como la función es derivable, quiere decir que se puede obtener la derivada en todo punto. Entonces, de esas dos condiciones, la que se verifica es que f' de d es igual a 0. Si miramos el gráfico y trazamos tanto en el punto C f de c y en el punto D f de d las rectas tangentes a esa curva, vemos que son horizontales. Luego su pendiente es igual a 0. Y como la pendiente es la derivada de la función en el punto, ocurre que f' de c es 0 y f' de d es igual a 0, que era lo que queríamos encontrar. Que existía al menos un valor c en ese intervalo abierto a b en donde su derivada es 0, y existe al menos un valor d en el intervalo abierto a b en donde se cumple que f' de d es igual a 0. Y de esta manera entonces queda demostrado el teorema. Bueno, por último, geométricamente podemos decir que el teorema de Rolle nos afirma que en toda función continua en un intervalo cerrado, derivable en un intervalo abierto, y cuando la función en los extremos coincide, existe al menos un valor en dicho intervalo abierto, puede haber más, donde la recta tangente a la curva en esos puntos es paralela al eje X, es decir, es horizontal. Podemos observar también lo siguiente: por ser f de a igual a f de b, si trazamos la recta secante que pasa por los puntos AF de A y BF de B, vemos que la recta es horizontal y por lo tanto su pendiente es 0. Entonces, como consecuencia que se deriva de esta observación, es que en el teorema de Rolle, la recta secante que pasa por los puntos AF de A y BF de B es siempre paralela a la recta tangente a la curva en el punto CF de C, siendo C
un valor interior al intervalo AB. Veamos un ejemplo con esta función f de x igual x al cubo menos x para ver si se cumple con las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo cerrado menos 1, 1, y de ser así podemos hallar el valor x igual a c, o los valores que satisfacen la conclusión de este teorema. Entonces, teníamos que verificar las tres condiciones: que la función sea continua en un intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, y que la imagen evaluada, la función evaluada en los valores extremos de este intervalo me dé el mismo valor. Entonces, como se trata de una función polinómica, es continua y derivable en todo, o sea, para todo el conjunto de los números reales. En particular, esta función es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1, es derivable en el intervalo abierto menos 1, 1, es decir, que puedo hallar su función derivada, que en este caso f' de x es igual a 3x cuadrado menos 1, y además ahora faltaría verificar que f evaluada en menos 1 es igual a f de 1. ¿Qué debemos hacer? Evaluar, reemplazamos el valor x por menos 1 en la función dada, f de x igual a x al cubo menos x, y realizando los cálculos, menos 1 elevado al cubo, base negativa, exponente impar, el resultado es negativo, y después menos, y entre paréntesis el valor de x menos 1, menos por menos más, entonces nos queda menos 1 más 1, 0. De igual manera, procedemos a evaluar la función para x igual a 1. F de 1 que es igual 1 al cubo menos 1. 1 menos 1, 0. Entonces, en consecuencia, ¿qué obtenemos? Que la imagen de menos 1 es 0 y la imagen de la función evaluada en 1 es 0. Luego, f de menos 1 es igual a f de 1 igual a 0. Se cumplen las tres condiciones que reúnen las hipótesis de este teorema. Entonces, vamos a encontrar, o sea, el teorema asegura que existe al menos un valor c en el intervalo abierto menos 1, 1, o sea, en el interior de este intervalo, tal que la derivada es 0. Entonces, como dijimos que es derivable, y la derivada ya la escribimos evaluada en c, es igual a 3c al cuadrado menos 1. Como la debemos igualar a 0, podemos despejar de esta ecuación c y queda, o lo hacemos utilizando la fórmula resolvente o directamente despejando, el menos 1 que está restando pasa sumando al 0 y el 3 que está multiplicando a c al cuadrado pasa dividiendo al 1. En consecuencia, obtenemos c cuadrado igual a 1/3. Si ahora tomamos raíz cuadrada en ambos miembros y en el primer miembro raíz cuadrada de c al cuadrado, sería valor absoluto de c. Entonces, por definición, ¿qué nos quedaría? C igual a más menos la raíz cuadrada de 1/3. Si obtenemos, realizamos los cálculos, los valores c sub 1 y c sub 2 que se obtienen son iguales a 0,58 y menos 0,58. ¿Qué debemos hacer? Verificar si se encuentran dentro del intervalo abierto menos 1, 1. Y efectivamente estos dos valores pertenecen al intervalo menos 1, 1. Entonces, así vemos que se cumple la tesis del teorema de Rolle. Aquí hemos realizado el gráfico, la representación gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos x, y vemos que efectivamente, o sea, se trata de una función continua en el intervalo cerrado,
que es derivable. Fíjense que no presenta ni puntos cúspides ni angulosos, la curva es suave y se han trazado las rectas tangentes tanto en el valor 0,58 y menos 0,58 y estas rectas resultan horizontales y cuando veíamos antes gráficamente paralelas al eje X. Y fíjense también la hipótesis que f de menos 1 es igual a f de 1 igual a 0, justo interseca la curva al eje de abscisas o eje X. Entonces, estas rectas tangentes paralelas al eje X, la pendiente a que es igual de una recta horizontal es igual a 0. Entonces, se cumple que existe el o los valores C, en donde su pendiente, que viene dada por la derivada de la función evaluada en dichos puntos, es igual a 0. Veamos ahora de la guía de actividades prácticas la actividad 1. Fíjense que esta función f de x es igual a x al cubo más x. La que hemos analizado recién era x al cubo menos x. Y entonces también tenemos que ver si se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo menos 1, 1. Y en caso afirmativo tenemos que encontrar el o los valores c que pertenecen al interior del intervalo en donde la derivada es 0. Si una de las hipótesis no se cumplen, entonces no es posible aplicar la conclusión de este teorema. Entonces comenzamos. Nos fijamos que se trata de una función polinómica, entonces sabemos que es continua y derivable en todo, para todo número real. En particular es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1 y es derivable en el intervalo abierto menos 1, 1. Su derivada, f' de x, es igual a 3x cuadrado más 1. Faltaría comprobar que f de menos 1 es igual a f de 1. O sea, la función evaluada en los valores extremos del intervalo cerrado menos 1, 1 es igual. Entonces, cuando realizamos los cálculos, f de menos 1 nos da menos 2. Y la imagen de 1, f de 1, nos da igual a 2. Quiere decir que no se cumple que f de menos 1 es igual a f de 1. Las imágenes me dan valores distintos. Entonces, como una de las condiciones no se cumple, no se puede aplicar su conclusión. No podemos asegurar que existe ese valor c en donde la derivada es 0. Entonces ya directamente se escribe que no se puede aplicar la conclusión. Veamos también la actividad 2 de la guía de actividades prácticas correspondientes al teorema de Rolle. ¿Qué nos pide? Dice, calcule el extremo del intervalo x igual a b para la función f de x igual x cuadrado menos 2x más 10 que verifica las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo cerrado 0b. ¿En qué valor x igual a c se cumple la tesis? O sea que nosotros tenemos que hallar ese valor b, pero acá afirma que se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, nuevamente f de x igual x cuadrado menos 2x más 10 es una función polinómica. Y sabemos que toda función polinómica, todas las operaciones involucradas, suma, resta de funciones continuas es continua, producto de una constante por función o por la variable es continua. Entonces, y también es derivable, o sea, continuo y derivable para todo el conjunto de los números reales. En particular es continuo en el intervalo cerrado 0b y derivable en el intervalo abierto 0b. También acá se verifica que f de 0 es igual a f de b. Quiere decir que f de 0, en lugar de x, reemplazamos en la función el valor x por 0
y que nos da 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 10 nos da igual a 10. Y además, como nos dice que f de 0 es igual a f de b, entonces ese valor 10 lo igualamos con la función evaluada en x igual a b, que nos queda b cuadrado menos 2 por b más 10 igual a 10 que obtuvimos del f de 0. Entonces, si operamos, ¿qué nos queda? El 10 que está sumando en el primer miembro lo paso restando al segundo miembro y queda b cuadrado menos 2b igual a 0. 10 menos 10, 0. En el primer miembro sacamos factor común b de b cuadrado menos 2b y queda b cuadrado dividido b dentro del paréntesis b. Y después menos 2b dividido b menos 2. Entonces, igual a 0. Entonces ahora, ¿cuándo un producto de dos factores es igual a 0? Cuando al menos uno de ellos vale 0. Entonces, b es igual a 0 o bien b menos 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque de esta manera decimos, si b es igual a 0, 0 por b menos 2, 0. Y si b menos 2, ese factor es 0, b por 0 me da 0. Y entonces, despejando de b menos 2 igual a 0, el 2 que está restando lo paso sumando al 0 y llegamos a que b es igual a 2. De esta manera, b igual a 0 no puede ser. ¿Por qué? Porque no tendríamos intervalo, tendríamos el punto, el extremo inferior es 0, entonces no podría tener intervalo 0, 0. Luego el valorcito que tiene b es 2. Y faltaría hallar el valor x igual a c que pertenece ahora, ya conociendo el intervalo 0b, ahora es el intervalo abierto 0, 2, en donde la derivada vale 0. Como por hipótesis sabemos que la función es derivable, la derivada que es igual 2x menos 2. Y ya le escribimos f' en c, nos queda 2c menos 2 igual a 0. Nuevamente despejando, el 2 que está restando pasa sumando, me queda 2c igual a 2. Y el 2 que está multiplicando al valor c, lo pasamos dividiendo. Y 2 dividido 2, 1. Luego encontramos que existe c igual a 1 y efectivamente pertenece al interior de este intervalo abierto 0, 2, en donde f' en 1 es igual a 0. Entonces encontramos el valor b igual a 2, que era el extremo que nos faltaba hallar y que nos permitió luego ver el valor c igual a 1, en donde se verifica que la derivada de 1 es 0.